Dicen que los túneles del metro de la Ciudad de México esconden secretos que jamás deberían revelarse. Algunos testigos hablan, pero la mayoría se queda en silencio. Bienvenido o bienvenida a Ana Relatos. Apaga la luz y quédate hasta el final de estas historias. Mi nombre es Luis Martínez. Durante casi 5 años trabajé como conductor del metro en la línea 2, esa que conecta 4 caminos con Tasqueña. La verdad es que yo no soy supersticioso ni me dejo llevar por chismes, pero lo que viví una noche del 2018 me hizo cambiar de opinión. Eran casi las 11:30 de la noche. Estaba a cargo del último convoy del día. A esa hora los vagones viajan casi vacíos y los túneles parecen tragar el tiempo. Solo el ruido metálico del tren y la vibración de los rieles acompañan a uno. Todo marchaba bien hasta que pasamos la estación Ermita. Apenas dejamos atrás el andén, noté que las luces del túnel empezaron a parpadear. Pensé que era un fallo eléctrico, nada raro, pero el tablero me lanzó una alerta. Puerta abierta, vagón 3. Revisé las cámaras. En el monitor del vagón 3 no se veía a nadie, pero había algo muy extraño. En la esquina inferior, muy al fondo, noté una figura. Era tan borrosa que parecía una mancha. Pensé que tal vez era una sombra o un reflejo mal captado, pero no podía ignorar una alerta así. Así que detuve el tren en medio del túnel. Bajé con mi linterna. El silencio ahí dentro es pesado, como si los túneles tragaran el sonido. Caminé hasta el vagón 3, revisé puerta por puerta, todo cerrado, nadie a la vista. Cuando estaba por regresar a la cabina, cuando la linterna parpadeó, sentí algo. Frío, no un frío común, era un aire helado, como si algo invisible se hubiera acercado a centímetros de mí. Volteé hacia el túnel y ahí estaba ella, una mujer parada entre los rieles. Vestía un vestido blanco desgastado, el cabello largo y empapado, como si acabara de salir de un lago. No debería haber nadie ahí, menos a esa hora, así es que le grité: «Señora, no puede estar aquí, es muy peligroso». Pero no se movió, ni un paso, solo estaba mirándome. Aunque no podía verle bien el rostro, sentí que tenía los ojos abiertos, muy abiertos. Di un paso hacia ella y desapareció. No corrió, se desvaneció como niebla. Simplemente ya no estaba. Mi respiración se volvió pesada. Volví a la cabina casi corriendo. Cerré todas las puertas manualmente, ignorando el protocolo. Continué hacia Tasqueña, pero el tablero volvió a marcar: puerta abierta, vagón 3. Me negué a mirar la cámara esta vez. Quería creer que era un error del sistema, pero entonces escuché un golpe seco detrás de mí, como si algo hubiera caído en el techo del tren. Frené de golpe, saqué mi linterna de nuevo, subí hasta la escotilla, pero no había nada. Al volver a la cabina, la puerta estaba entreabierta, la misma que yo había asegurado. Sentí un escalofrío desde la nuca hasta los talones. Cerré la puerta con fuerza. No dije nada más, solo arranqué. Al llegar a Tasqueña, el supervisor me vio más pálido que nunca. Me preguntó si estaba bien. Le conté lo básico. Esperaba que se burlara, pero no. Me miró serio y me dijo: «Ya viste a la mujer, ¿no?». Y yo me quedé en shock. ¿Qué sabía él? «¿Cuál mujer?», le pregunté. Y me contó una historia
que no está en ningún manual. Desde los años 90, varios operadores han visto a una figura femenina entre Ermita y General Anaya. Algunos aseguran que es una pasajera que se lanzó a las vías en el 87 y nunca encontraron su cuerpo. Otros creen que es algo peor, algo que no quiere ser recordado, sino presenciado. Me dijo que quienes la ven, a veces les pasan cosas después. Algunos renuncian, otros se enferman. Un conductor incluso desapareció tras contar su encuentro. Yo intenté olvidarlo, pedí el cambio de línea, me lo dieron, pero desde entonces cada noche sueño con un tren, uno vacío, con luces que parpadean, y siempre hay una mujer parada enfrente a mí, sin rostro, pero con una mirada que siento hasta los huesos. Dicen que en el metro pueden verse cosas que no deberían existir, personas que ya se han ido o que jamás deberían estar ahí. Escucha con atención cada palabra porque esta historia puede repetirse contigo. Me llamo Andrea, trabajo en el área de vigilancia en el metro de la Ciudad de México. No diré el número de mi cabina ni el nombre real de mi supervisor porque lo que voy a contar no debería ser contado. Esto ocurrió en el año 2021, en plena pandemia. El sistema estaba más silencioso que nunca. Pocas personas viajaban por las noches y los turnos eran dobles para compensar al personal enfermo. Me asignaron la vigilancia por cámaras en la estación Oceanía de la línea B, justo antes del cierre. Me gustaba ese trabajo, ¿sabes? Tranquilo, sin sobresaltos, hasta esa noche. Estaba haciendo el recorrido habitual con las cámaras de seguridad, cuando algo me llamó la atención. En el andén dirección Buenavista había una mujer sentada sola. Vestía un suéter gris con capucha y jeans. Me parecía bastante normal, pero lo que me llamó la atención es que minutos antes yo había visto exactamente a la misma mujer en la cámara del otro andén, dirección Ciudad Azteca. Pensé que era un error en la señal, a veces se repite la imagen cuando hay fallos, pero revisé el reloj de ambas grabaciones y era exactamente la misma hora, mismo rostro, misma ropa, misma posición. Y no solo eso, en ambas imágenes la mujer miraba directamente a la cámara, sin moverse, como si supiera que la estaba viendo. Sentí un escalofrío. Avancé el video algunos segundos. En la cámara del andén hacia Ciudad Azteca, la mujer bajó la cabeza, pero en la otra seguía mirándome fijamente. Avisé al operador del sistema. Revisamos juntas las grabaciones y ambas vimos lo mismo. Dos mujeres idénticas al mismo tiempo en dos sitios distintos. Salimos a revisar. Caminamos hasta el andén. Estaba vacío. Nadie. Ni rastro de la mujer. Pero cuando volvimos a la cabina, las cámaras mostraban algo aún más inquietante. Ahora la mujer estaba parada en el andén, pero solo en una cámara. Y esta vez no estaba sola. Había otra figura parada detrás de ella, alta, delgada, con la misma ropa, pero ahora sin rostro. Entonces el monitor comenzó a distorsionarse, como si alguien lo estuviera manipulando desde dentro. La imagen se congeló y luego ésta se apagó por completo. Esa noche, el sistema de cámaras de Oceanía estuvo intacto por más de 3 horas. Los técnicos nunca encontraron la causa, pero lo peor pasó al día siguiente. Fui al baño del personal, justo al finalizar mi turno. Al abrir la puerta, me vi a mí misma en el espejo, pero algo no estaba bien. Mi reflejo no se movía igual que yo. Parpadeaba con retraso,
y luego sonrió. Una sonrisa larga, demasiado larga para ser mía. En ese momento me quedé helada. Salí corriendo. Renuncié 2 semanas después. A veces me pregunto si lo imaginé, pero luego recuerdo algo que aún me persigue. Una semana después, un compañero que se quedó en mi lugar me describió un mensaje por WhatsApp. Este decía: ¿estás aquí en la estación? Acabo de verte en el andén, pero tú ya no trabajas aquí, ¿verdad? Jamás le respondí, pero desde entonces, cada vez que paso cerca de un espejo, siento que algo dentro me observa con un segundo. ¿Te has imaginado cruzarte contigo mismo en un vagón del metro? Tal vez no sea una fantasía, sino una advertencia. Prepárate para escuchar lo que no debe de ser contado. Mi nombre es Hugo y lo que voy a contarte ocurrió apenas hace un año, justo en el 2024, cuando trabajaba como freelance para una empresa que me hacía moverme por toda la ciudad. Yo me la vivía en el metro, sobre todo en la línea 3, entre Universidad y La Raza. Ya conocía los andenes, los olores, los ruidos y los rostros, ya sabes. Pero una noche algo cambió, algo que todavía no puedo explicar. Eran las 10:40 de la noche, un martes cualquiera. Volvía de una entrega en Copilco y estaba esperando el tren en la estación Hospital General. Había muy poca gente, solo 2 personas sentadas en la banca. El tren llegó y entré al vagón más vacío, como siempre. Todo iba normal hasta que, entre Centro Médico y Niños Héroes, levanté la vista y lo vi. Estaba sentado al otro lado del vagón. Sí, yo. Pero no con la ropa que llevaba puesta en ese momento. Ese otro tenía una sudadera negra con el logo de una banda que no había usado hace ya años. El cabello lo tenía un poco más largo y su expresión era vacía, pálida, como si algo dentro de él ya no estuviera ahí. Pensé que era alguien muy parecido a mí. Me incliné un poco para ver mejor y entonces ese otro me miró directamente a los ojos. No parpadeó, no se inmutó, solo me sostuvo la mirada, como si me estuviera analizando. Un escalofrío me recorrió entero. Sentí que el vagón se hacía más frío, como si el aire se espesara. Bajé la vista un segundo y cuando volví a mirar, ya no estaba. No se cambió de asiento, no lo vi salir, simplemente desapareció. Me bajé en Niños Héroes con el corazón latiéndome como tambor. Pensé que era el cansancio, un truco mental, pero al día siguiente ocurrió algo peor. Estaba en la estación Valderas, cambiando a la línea 1, cuando escuché mi nombre. Hugo. Me giré y ahí estaba otra vez. Ese otro yo, parado justo detrás de las rejas de la escalera de emergencia, con esa misma sudadera negra, con mi mismo rostro, pero con una sonrisa torcida, que no era mía. Corrí, no tomé el tren, subí a la calle y tomé un taxi, aunque no podía explicarle al conductor por qué estaba temblando. Esa noche soñé con el vagón del metro vacío. El tren avanzaba solo y yo estaba sentado, pero no era yo. Ese otro ocupaba mi lugar y me miraba desde el reflejo de la ventana sonriendo. Comencé a evitar el metro, pero una semana después, una amiga me mandó un mensaje. Te vi en el metro, en División del Norte.
pero no me saludaste. Me miraste raro. ¿Sabes? Parecías molesto. Yo estaba en mi casa solo, con mucha fiebre. Ese día me sentí muy enfermo. No había salido. Ya no uso el metro. No puedo. Cada vez que paso cerca de una estación, siento una presión en el pecho. Como si alguien me estuviera esperando ahí. Como si yo mismo me estuviera buscando. ¿Saben qué es lo peor? A veces sueño que estoy dentro del vagón y veo por la ventana a alguien corriendo en el andén. Soy yo, pero grita algo, me advierte, me dice que no tome ese tren y nunca alcanzo a entender las palabras. Segundo de retraso. Dicen que si ves tu reflejo actuar diferente a ti, es mejor no volver a mirarlo, porque tal vez tú también tengas un doble y esta historia sea una advertencia. ¿Te has imaginado cruzarte contigo mismo en un vagón del metro? Tal vez no sea una fantasía, sino una advertencia. Prepárate para escuchar lo que no debe ser contado. Mi nombre es Hugo y lo que voy a contarte ocurrió apenas hace un año, justo en el 2024, cuando trabajaba como freelance para una empresa que me hacía moverme por toda la ciudad. Yo me la vivía en el metro, sobre todo en la línea 3, entre Universidad y La Raza. Ya conocía los andenes, los olores, los ruidos, los rostros, ya sabes. Pero una noche algo cambió, algo que todavía no puedo explicar. Eran las 10:40 de la noche, un martes cualquiera. Volvía de una entrega en Copilco y estaba esperando el tren en la estación Hospital General. Había muy poca gente, solo 2 personas sentadas en la banca. El tren llegó y entré al vagón más vacío, como siempre. Todo iba normal hasta que, entre Centro Médico y Niños Héroes, levanté la vista y lo vi. Estaba sentado al otro lado del vagón. Sí, yo. Pero no con la ropa que llevaba puesta en ese momento. Ese otro tenía una sudadera negra con el logo de una banda que no había usado hace ya años. El cabello lo tenía un poco más largo y su expresión era vacía, pálida, como si algo dentro de él ya no estuviera ahí. Pensé que era alguien muy parecido a mí. Me incliné un poco para ver mejor y entonces ese otro me miró directamente a los ojos. No parpadeó, no se inmutó, solo me sostuvo la mirada, como si me estuviera analizando. Un escalofrío me recorrió entero. Sentí que el vagón se hacía más frío, como si el aire se espesara. Bajé la vista un segundo y cuando volví a mirar, ya no estaba. No se cambió de asiento, no lo vi salir, simplemente desapareció. Me bajé Niños Héroes, con el corazón latiéndome como tambor. Pensé que era el cansancio, un truco mental, pero al día siguiente ocurrió algo peor. Estaba en la estación Valderas, cambiando a la línea 1, cuando escuché mi nombre. Hugo. Me giré y ahí estaba otra vez. Ese otro yo, parado justo detrás de las rejas de la escalera de emergencia, con esa misma sudadera negra, con mi mismo rostro, pero con una sonrisa torcida. Dicen que si llegas a ver a tu doble, estás destinado a desaparecer o que algo malo puede pasar. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que eres el único que viaja cada día en el metro? Gracias por escuchar estos relatos. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video antes de que tu reflejo lo haga o peor aún, te reclamo. Que no era mía. Corrí
No tomé el tren, subí a la calle y tomé un taxi, aunque no podía explicarle al conductor por qué estaba temblando. Esa noche soñé con el vagón del metro vacío. El tren avanzaba solo y yo estaba sentado, pero no era yo. Ese otro ocupaba mi lugar y me miraba desde el reflejo de la ventana sonriendo. Comencé a evitar el metro, pero una semana después, una amiga me mandó un mensaje. Te vi en el metro, en División del Norte, pero no me saludaste. Me miraste raro. ¿Sabes? Parecías molesto. Yo estaba en mi casa solo, con mucha fiebre. Ese día me sentí muy enfermo. No había salido. Ya no uso el metro. No puedo. Cada vez que paso cerca de una estación, siento una presión en el pecho. Como si alguien me estuviera esperando ahí. Como si yo mismo me estuviera buscando. ¿Saben qué es lo peor? A veces sueño que estoy dentro del vagón y veo por la ventana a alguien corriendo en el andén. Soy yo, pero este grita algo, me advierte, me dice que no tome ese tren y nunca alcanzo a entender las palabras. Dicen que si llegas a ver a tu doble, estás destinado a desaparecer o que algo malo puede pasar. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que eres el único que viaja cada día en el metro? Gracias por escuchar estos relatos. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video antes de que tu reflejo lo haga o peor aún, te reclame.